Vamos a iniciar con la parte de los inductores. Este es el componente de los tres que es el más delicado. Tiene muchas características que de plano, hasta porque la mosca pase encima de él, va a cambiar su valor. Entonces, el inductor es uno de los tres elementos eléctricos básicos denominados pasivos, pero posee la propiedad de almacenar energía. Presenta condiciones iniciales para las variables de voltaje y corriente no lineales, lo que produce ecuaciones diferenciales en función de la energía que se tenga almacenada. La función principal es almacenar energía en un campo magnético. Un inductor es un elemento pasivo de dos terminales que almacena energía en un campo magnético de acuerdo a la ley de Faraday. Las variaciones de la corriente en el tiempo en un conductor induce una caída de tensión en el mismo. De acuerdo con la ley de Maxwell, una variación de la corriente en el conductor produce un campo magnético variable que a su vez produce un campo eléctrico variable y por lo tanto se genera una caída de voltaje variable en el tiempo. Un inductor está diseñado para tener un efecto inductivo muy grande. Esto se logra enrollando el conductor alrededor de un núcleo. Algunas aplicaciones son usos en filtros, en generadores, en motores, en transformadores y en algunas antenas. Por ejemplo, tenemos las antenas de AM que tienen un pequeño transformador a su entrada y vienen a funcionar como la parte para captar la frecuencia de cierta estación o de cierta emisora. Bueno, si ustedes observan, hay muchas definiciones, Maxwell, Faraday, pero a mí la que más me gusta es la de Lenz y precisamente vamos a empezar con esa. Algunas veces cuando leemos este tipo de características como que al principio nos causan ciertos estragos, pero ya cuando empezamos a ver la forma en cómo están trabajando, podemos entender que precisamente es algo más tranquilo y sencillo a la forma en cómo lo explican los textos actualmente. En este aspecto ya habíamos platicado que cuando tenemos un conductor y cuando en el conductor circula cierta corriente, se genera un campo magnético alrededor del conductor. También habíamos platicado que si nosotros enrollamos dicho conductor, los pequeños campos magnéticos se empiezan a sumar y creamos un campo magnético mucho mayor. Entonces, vamos a aplicarle la fuente de energía, vamos a conectar nuestro circuito y vamos a aplicarle voltaje. Ya una vez que nosotros cerramos nuestro interruptor, entonces determinamos que los electrones empiezan a salir de nuestra fuente de energía en dirección hacia lo que es la bobina. Cuando circulan los electrones a través del conductor, recordemos que se genera un campo magnético despreciable, pero gracias al enrollado de alambre, estos pequeños campos magnéticos despreciables se vuelven en un campo magnético mucho más grande. Y ahí tenemos, espero que se alcance a ver en la presentación, los campos magnéticos. Norte magnético por donde salen las flechas, sur magnético por donde entran las flechas. Y el camino de los electrones empieza a seguir hacia el positivo de nuestra fuente. Estamos hablando de lo que es la corriente electrónica. Bien. Pero ¿esto qué es lo que tiene que ver con nosotros? Pues bueno, nos decía Lenz que cuando hay una corriente que circula por una bobina, crea un campo magnético. El campo magnético induce un voltaje en los extremos de dicha bobina que se opone a las variaciones de la corriente que lo ha creado. Esto es en simples palabras la ley de Lenz. Vuelvo a repetir. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de una bobina o un enrollado de alambre, se genera un campo magnético. Este campo magnético induce un voltaje o hace que se presente un voltaje en los extremos de la bobina que se va a oponer a los cambios de corriente que los ha creado. Gracias a estas afirmaciones de Lenz, nosotros no le vamos a poner la letra I a los inductores, porque la letra I está reservada para lo que es la intensidad o la corriente eléctrica en los circuitos. Nosotros vamos a utilizar a favor de Lenz la letra L, precisamente para hacer referencia a los inductores. Por lo tanto, ¿cuál es la parte importante? Pues bueno, si estamos diciendo que el voltaje que induce el campo magnético se opone a las variaciones de corriente, ¿qué es lo que significa? Que cuando la corriente tiende a aumentar, el voltaje en los extremos le dice, tranquilo, sí vas a aumentar, pero lo vas a hacer tranquilamente, haciendo que la corriente retrase su incremento. Por otro lado, si la corriente de electrones tiende a disminuir,
El voltaje inducido le dice, hey, momento, sí vas a reducir, pero lo vas a hacer paulatinamente, haciendo nuevamente que la variación de la corriente se retrase. Este retraso de corriente es lo que a nosotros nos va a servir un poquito más adelante para otras situaciones, para entender otras situaciones. Pero aquí nosotros sí, cuando estemos en la parte de la ley de Ohm, vamos a ver capacitores y vamos a ver inductores con derivadas. No se espanten las personas que apenas tienen un poquito de entendimiento de los circuitos electrónicos. Solamente es para comprensión. Realmente no vamos a meternos con cálculos, porque yo también entiendo que muchos de ustedes no son del área de la electrónica. Pero para los que sí son, por lo menos que puedan entender de dónde salen las derivadas con respecto a los capacitores y con respecto a los inductores. Vuelvo a repetir, no es para que se espanten, simplemente es explicativo, pero no me voy a meter a hacer cálculos con derivadas ni integrales, obvio. Entonces, otro punto importante, este voltaje y este campo magnético están presentes, aun cuando yo desconecte la parte de la fuente de alimentación, este campo magnético tiende a regresar a los electrones hacia el circuito. Por eso también cuando conectemos bobinas en circuitos electrónicos, vamos a tener que ponerles diodos para que este voltaje y este campo magnético se consuman a través del diodo en un 40-70%, para que ese voltaje, en lugar de consumirse y regresar y dañar el circuito electrónico, se pueda consumir en los famosos diodos flotantes. Pero ya lo estaremos hablando un poquito más adelante. No sé si en este momento tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a los inductores. No, profe. ¿No? Listo. Entonces, vamos por partes. Recordemos lo siguiente. La parte del inductor me va a permitir almacenar un campo magnético y este campo magnético genera un voltaje en los extremos. Y este voltaje en los extremos hace que la corriente que los ha creado, sí, cambie, pero cambie despacio. No cambie automáticamente como lo hemos venido viendo en los resistores, que en el momento que cambia el voltaje, en ese mismo momento cambia la corriente, tanto aumento como disminución. En el inductor le dice a la corriente, sí vas a cambiar, pero lo vas a hacer más tranquilamente. Vamos entonces a terminar con la parte de la presentación y vamos a ver los inductores. Nosotros tenemos lo siguiente. Con respecto al núcleo, platicábamos que el núcleo también es importante porque me permite incrementar en gran medida el valor del inductor. Por lo tanto, nosotros podemos tener inductores con núcleo de aire y lo dibujaríamos así. La parte del inductor se dibuja como si fuera el contorno de una nube y repito, le vamos a poner la letra L. Este se dice que es con núcleo de aire. Tenemos otro, igual se vuelve a hacer como el contorno curvo y una pequeña línea paralela con respecto a otra. Y las líneas son continuas. La letra L de inductor y decimos que es con núcleo de hierro laminado. Y por último tenemos otro que igual son contornos curvos y la línea en lugar de ser continua es punteada. Su letra L de inductor y decimos que es con núcleo de ferrita. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que estos puntos simbolizan la pulverización del hierro y el polvo se comprime. Esta compresión de polvo hace que tenga otras características más importantes este tipo de inductores. Bueno, eso ya estaremos explicándolo un poquito más adelante con respecto a los núcleos, pero estos son los tres inductores que nosotros tenemos. La unidad de medida es el Henry. Y lo simbolizamos con la letra H. El Henry es una unidad muy grande, por lo tanto utilizamos sus múltiplos. Para la parte de las bobinas, nosotros vamos a utilizar el Henry, vamos a utilizar el mili Henry y vamos a utilizar el micro
henry. Entonces, H, MH mayúscula y la letra mu con la letra H mayúscula para poderlo simbolizar. Como lo hemos venido manejando, la conversión entre estas unidades es mover el punto decimal 3 lugares por cada uno de los movimientos que vamos realizando. Entonces, el punto decimal se mueve 3 lugares para hacer la respectiva conversión entre henrios, milihenrios y microhenrios. ¿Qué es lo importante? También hay un código de colores que funciona similar con la que eran los capacitores y con la que son los resistores. Ya en la actualidad, ese tipo de inductores quedó muy relegado para los equipos electrónicos, sobre todo las videocaseteras, y tenían 3 puntitos. Lo podemos ver, lo podemos verificar, pero como que ya de momento no tiene cierto caso. Los que son actualmente son los de montaje superficial, y de igual manera que los capacitores, hay tablas para tener la medición del componente y poder saber de qué valor es de acuerdo a las tablas y a las dimensiones físicas que tiene el componente superficial. Los inductores, que son un poquito más grandes, pues ya tienen su valor impreso. Sí, son componentes grandes, pero les vuelvo a repetir, son muy delicados. Si en algún momento dado abren un aparato y ven bobinas que están como que distorsionadas, como que raras, como que volteadas y como que alguien las pisó, no se preocupen, así déjenlas, porque la parte del ajuste así lo requirió. Lo que hacíamos muchos técnicos cuando veíamos las bobinas era querer acomodarlas para que se vieran bonitas. Les vuelvo a repetir, si ven distorsionadas, medio mal acomodadas las bobinas y tienen cierta cera sobre de ellas, ni lo intenten, porque están ajustadas aunque estén de forma horrible. 2. Ahora sí, ya una vez que nosotros vimos cómo se simbolizan los inductores, vámonos con los medidores. Vamos a aceptar cualquier inductor. Yo también tengo un elemento que me va a permitir medir los inductores y lo vamos a poner con la letra L. No tiene polaridad del inductor, entonces puede ser al derecho y al revés. Pero sorpresa, yo en el mercado tengo lo que son multímetros. Aquí tengo un multímetro digital, aquí tengo otro multímetro digital y lo que podría pensar que también es otro multímetro digital. Tengo este y tengo este otro. A simple vista, todos parecen multímetros, pero entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre lo que es un multímetro y lo que vamos a conocer como LCR o LRC? Va a depender de cómo se hayan hecho las siglas. Vuelvo a repetir, ¿cómo diferenciar los LCRs de lo que son los multímetros? Bien, la diferencia es la siguiente. Un multímetro tiene para medir voltaje y amperaje. Puedo medir amperes y puedo medir volts. Aquí tengo otro multímetro donde yo puedo medir volts y puedo medir amperes. Esto es lo que hace notoria la diferencia entre lo que es un multímetro y lo que es un LCR. El LCR solamente me mide bobinas, resistores y capacitores, F de faradios. No tiene para medir volts, no tiene para medir intensidad de corriente. Vámonos con el otro. Podemos observar que tengo ohms, tengo inductores LX y tengo capacitores, pero no me dice dónde mida voltaje ni dónde mida corriente. Esa es la pequeña diferencia entre lo que es un LCR y lo que es un multímetro. Siguiente punto importante. Algunos multímetros ya me permiten medir capacitores. Por ejemplo, este Fluke hace algunos años no podía medir capacitores. Los actuales ya pueden hacerlo. Aquí tengo otro multímetro que también me permite medir capacitores. Aquí donde está mi dedo índice me permite medir capacitores. Y aquí me da las unidades de medida de los capacitores. Pero hasta ahorita no se ha podido generar un medidor de inductores dentro de un multímetro. ¿Cuál es la razón? Lo que estábamos platicando hace un momento, que la pequeña corriente eléctrica para medir corriente y voltaje puede hacer que mida mal el inductor
por eso se prohíbe medir corriente y voltaje dentro de los medidores de bobinas, porque esos pequeños campos magnéticos van a permitir que el valor cambie. Bien, ¿qué otra cosa más podemos determinar? Para el multímetro, las puntas sí tienen polaridad. Para el medidor de capacitores, aunque me dicen la polaridad, no importa. El capacitor lo puedo poner al derecho y lo puedo poner al revés. Aquí el común está sujeto a una posición y yo les platicaba que el común jamás se mueve. En el caso de los LCRs, sí, para medir ohms es en una posición y tengo que cambiar las dos puntas para medir inductores y capacitores. Repito, para medir ohms tengo dos puntas y las tengo que sacar las dos para medir inductores y medir capacitores. Esa es otra gran diferencia entre lo que es un multímetro y lo que es un LCR, que el común en los multímetros no se puede mover. Y en los LCR, forzosamente para medir capacitores e inductores, yo sí los tengo que mover. Listo. Ya tenemos la parte de los inductores, ya tenemos la parte de los multímetros, los podemos retirar por un instante. No sé si tengan alguna pregunta sobre entonces lo que es un multímetro y lo que es un LCR. No tenemos. Vamos bien entonces. Listo. Entonces, platicábamos. La parte importante de nuestro inductor es que cuando circula una corriente, el campo magnético que se está generando induce un voltaje en los extremos. Va a presentarse un positivo y un negativo. Este voltaje se va a oponer a las variaciones de corriente y estas variaciones de corriente son las que vamos a hacer nosotros en pequeñas derivadas para que puedan observar el porqué. Repito, como simple explicación, no nos vamos a meter de fondo a ello por respeto a las personas que apenas están iniciando en este campo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? También los inductores nosotros los podemos conectar en serie y los podemos conectar en paralelo. Vamos a conectar nuestro inductor de la siguiente manera. Estamos tomando de muestra lo de núcleo de aire. Llamemos inductor 1, llamemos inductor 2, inductor enésimo. Por lo tanto, si vemos que hay más bobinas, habrá más campo magnético, habrá mayor voltaje y mayor será la oposición a que la corriente cambie. Por lo tanto, para este tipo de circuitos, el inductor total lo vamos a calcular como el inductor 1 más el inductor 2 más así sucesivamente hasta conectar el último inductor. ¿Podemos utilizar la fórmula simplificada? Sí, también la podemos utilizar con la variable sigma, o más bien con el símbolo sigma que nos dice que es suma. Bien. ¿Cuál es la parte importante? Cuando nosotros vamos a realizar este tipo de conexiones en serie o en paralelo, recordemos que se crea un campo magnético. Si este campo magnético choca con este campo magnético, entonces las inductancias empiezan a cambiar de valor. Por eso va a ser importante que entre inductor y en inductor pongan cierta longitud de separación para que los campos magnéticos no se afecten. Entonces, una nota. La conexión de inductores debe respetar la distancia donde sus campos magnéticos no interfieran. Y ahorita vamos a dar una pequeña explicación con los transformadores. Entonces, vuelvo a repetir, hay que dar cierta distancia entre los inductores y esta longitud que dejamos de uno a otro es precisamente para que los campos magnéticos no se afecten entre sí,
porque entonces al estarse afectando los campos magnéticos, también estamos cambiando lo que es el inductor, ya sea de uno o ya sea del otro. Esa es la parte vital por la cual debemos de dejar cierta separación, no solo de conexión en serie, sino también de conexión en paralelo. Listo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer la conexión en paralelo, funcionan las mismas fórmulas que con los resistores. En este sentido, vamos a hacer lo siguiente. Tengo conectado un inductor, recordemos que son líneas curvas. Tengo conectado otro inductor y así sucesivamente todos los inductores que ustedes quieran conectar, respetando la distancia donde sus campos magnéticos no interfieran con sus valores. Y eso en cualquier libro de texto se los va a mencionar. Entonces tenemos inductor 1, inductor 2, inductor enésimo. Lo primero que pensamos es en la fórmula general. Aquí va a aplicar exactamente la fórmula general para resistores, solo que ahora para inductores. Por lo tanto, el inductor total va a ser igual línea de quebrado, el inverso de la suma de los inversos. 1 entre el inductor 1 más 1 entre el inductor 2 más y así sucesivamente sumar los inversos hasta el último inductor que ustedes puedan conectar. Esa es la fórmula general. Hemos visto para 2. Entonces tenemos que es el inductor total, nuevamente línea de quebrado, inductor 1 por el inductor 2 entre el inductor 1 más el inductor 2. Para 3 inductores. Entonces decimos que es el inductor total es igual línea de quebrado, inductor 1 por el 2 por el 3 entre la combinación de 2 en 2, L1 por L2 más inductor 2 por el inductor 3 más el inductor 1 por el inductor 3. Y cuando son iguales. Nuevamente, el inductor total es igual al valor de cualquier inductor entre todos los inductores que estén conectados dentro del circuito. Funcionan exactamente igual. No vamos a perder mucho tiempo en hacer ejercicios. Hicimos algunos con resistores, hicimos menos con capacitores y con inductores es exactamente lo mismo. Por lo tanto, las fórmulas se aplican tanto para resistores como inductores y de forma inversa con capacitores. Ahora sí, preguntas o dudas con respecto a las fórmulas que se van a utilizar para los inductores en paralelo. No, profe, se parecen bastante a las otras. Gracias. Bien. Entonces, nosotros vamos a pasar a lo que es el transformador. ¿Qué es un transformador? En simples palabras, son dos inductores conectados, uno junto del otro. Ahorita voy a conectar este así y voy a conectar un segundo inductor de esta manera. Y ya tenemos un transformador. Podemos llamarle inductor 1 y podemos llamarle inductor 2 en este momento. Y ahorita les vamos a poner nombre. ¿Qué significa? Que la energía que va a entrar debe de ser la misma energía que debe de salir. Entonces, repito, la energía que entra es la misma energía que va a salir. Esa es la característica del inductor. Bien, recordemos que aquí se forma un campo magnético, pero de las fuentes de voltaje platicábamos que los campos magnéticos, una de dos, para que puedan transferir energía, tienen que ser variables. Y si en un transformador las bobinas están fijas, ¿a quién puedo hacer variable? Pues voy a hacer variable al campo magnético. Por lo tanto, para que haya transferencia de energía, el campo magnético tiene que ser variable. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene que variar.
o varía la bobina con respecto al campo magnético, o el campo magnético es el que varía y las bobinas son las que debo de dejar fijas. Ahora la pregunta es, ¿y para que un campo magnético sea variable? Entonces la energía que le tengo que aplicar es un voltaje de corriente alterna, porque al estar cambiando la polaridad del voltaje está haciendo que el campo magnético también sea variable. Y aunque las dos bobinas estén fijas, podemos tener transferencia de energía, pero también energía en voltaje de corriente alterna. Esa es la característica. Vuelvo a repetir, de las presentaciones de las fuentes de voltaje alterna, decíamos que o la bobina estaba fija y el campo magnético variable, o bien la bobina se mueve con respecto al campo magnético fijo, para que haya una transferencia de energía. Aquí, como las dos bobinas van a estar en un encapsulado y van a estar fijas, entonces el único que puedo mover es el campo magnético. Y para que el campo magnético sea variable, debo de aplicar un voltaje de corriente alterna, para que el voltaje, conforme esté cambiando, haga un campo magnético también variable y haya transferencia de energía de uno a otro. Si no tengo voltaje de corriente alterna, solamente en el primer instante de conexión tendré transferencia y después todo el tiempo posterior ya no va a haber energía en la parte de la bobina 2. Repito, con corriente directa un transformador no funciona. Tenemos que hacer una señal variable para obtener un campo magnético variable y que pueda haber transferencia de energía hacia lo que es el inductor número 2. Ahora sí, ya que estamos hablando de transformadores, también tenemos transformadores con diferentes tipos de núcleo. Tenemos los transformadores con núcleo de hierro, con núcleo de aire y con núcleo de ferrita. Y la parte de adentro será igual. Con núcleo de aire no se dibuja nada. Si es con núcleo de hierro laminado, recordemos que el núcleo de hierro se representa con dos líneas continuas. Este es el núcleo de hierro. Y el transformador con núcleo de ferrita se representará con líneas punteadas. Ahorita, al cual nos vamos a enfrentar es al núcleo de hierro, porque es el que vamos a utilizar para construir nuestra fuente lineal. Y esta fuente lineal pues, nos va a servir para poder alimentar los circuitos que necesitemos probar en un pequeño banco de pruebas. Listo. Ahora sí. Vamos a empezar con la parte de los transformadores. Los transformadores los encontramos de tres tipos. Tenemos el primer tipo de transformadores que le llamamos elevadores. Elevador de voltaje precisamente. Normalmente lo simbolizamos otra vez con sus líneas curvas y sobre todo en algunos diagramas suelen poner la relación. Por cada volt que entre te va a dar 10 volts a la salida. ¿Sí? Podemos ver que por cada unidad que entre al primario vamos a obtener 10 a la salida. Si meto 5 volts, entonces estaré obteniendo 50 volts en el secundario. Por eso se llama elevador de voltaje y la relación me lo está diciendo. El segundo tipo de transformador es el de aislamiento. El de aislamiento se dibuja exactamente igual. Su núcleo de hierro laminado y me dice que la relación es 1 a 1. Lo que entra es lo que sale. Los que tengan la fortuna de poder trabajar en un laboratorio, pues sí, precisamente es donde los encontramos, en laboratorios. Y necesitamos aislarlo de lo que son las interferencias electromagnéticas del voltaje de línea, para que cuando estemos realizando la medición de algunos patrones o algunas señales especiales, las interferencias electromagnéticas que hay en el voltaje de línea no me afecten en gran medida hacia lo que es el equipo bajo prueba. Y sí, entran 127, me dan 127. Si entran 12 volts, también salen 12 volts. Y por último, el transformador que es el que nos atañe el día de hoy es el reductor. Este transformador reductor de igual manera se simboliza con líneas curvas
su núcleo, otra vez sus líneas curvas, y la relación cambia. Aquí me dice, por ejemplo, de 10 a 1, que por cada 10 volts que entre voy a tener un volt a la salida. Entonces, el voltaje que está ingresando me lo va a reducir a la salida. Y son los tres tipos de transformadores que nosotros tenemos. Este lo encuentran en los hornos de microondas. Entran 127 y salen 1270 volts. Este sí lo podemos encontrar en lo que sería la parte de los hornos de microondas. Y este es el que a mí me interesa por el momento, porque es el que tienen todas las fuentes lineales. Llámese la fuente de una grabadora, de un despertador, inclusive todavía podemos encontrar de este tipo de fuentes en algunos modulares, en algunos equipos de audio. Bien, ahora sí, vamos a empezar entonces a verificar cómo se llama cada uno de estos desvanados y espero acordarme y darles la muestra de dónde se conecta uno reductor dentro de la industria. Hasta aquí, ¿algún comentario de por qué nos vamos a referir al reductor? Ninguno. Bien. Vamos a dibujar nuestro transformador. Dibujamos su núcleo. Y por donde ingresa la señal, ¿sí?, lo conocemos como primario. Por donde obtenemos la respuesta de esa señal de entrada, lo conocemos como secundario. Listo. Ahora, en la vida real, ¿cómo puedo identificar el primario del secundario? De dos maneras. Puedo identificarlo por color, el color de sus cables. Si nosotros nos vamos a reconocer el primario van a ser colores un poquito más serios, un poquito más oscuros. Si es por color, les va a corresponder cables de color negro, los dos, cables de color café, los dos, o quizás un rojo y un negro. Son los colores más comunes que tenemos nosotros en la parte del primario. ¿Cómo reconozco la parte del secundario? Porque son colores más agradables. Los colores en el secundario pues pueden ser verdes, pueden ser azules, pueden ser rojos, pueden ser amarillos, etcétera. Pueden ser inclusive hasta blancos, no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, ya por color los puedo empezar a verificar. Si en algún momento dado, cuando los llevamos a reparar, les cambian los colores a los cables, ya no les ponen los mismos, también lo podemos hacer por medición, pero por medición de ohms. El primario siempre va a medir más de 10 ohms. Vamos a poner algunas decenas, inclusive hasta centenas, y el secundario mide menos de 10 ohms. Listo. Vámonos a la parte práctica. Si yo empiezo a traer algunos transformadores, aquí los puedo observar. Aquí puedo observar otro transformador. Son diferente tamaño, diferente capacidad. Ahorita vamos a especificar un poco las capacidades. Si puedo observar, yo puedo ver los colores negro. Entonces, yo ya puedo identificar por color cuál es el primario y cuál es el secundario. Pero algunos transformadores ya no cumplen esta pequeña característica, porque a veces los reparan o a veces, como no tienen conductores de diferente color, pues le ponen el mismo. Por lo tanto, ya utilizaríamos la parte de la medición. Vamos con nuestro instrumento de ohms, lo ponemos para medir ohms precisamente, prendemos el indicador y vamos a ver que efectivamente cumpla la regla. Los de color negro me tienen que medir más de 10 ohms, algunas decenas. Ahí podemos ver el instrumento y me mide 108 ohms.
Entonces determino que este está perfectamente bien. Ahora me voy al secundario. Me dice que me tiene que medir menos de 10 ohms. Por lo regular, menos de 1 ohm. Por lo regular, no significa que sea una regla. Y ahí lo tengo. Me mide 0.8 ohms. No se alcanza a apreciar mucho la parte de los ohms, pero aquí en esta sección me está diciendo que son ohms. Listo. Ya observé que el primero sí cumple con esta regla. Vámonos con el segundo. Veo los cables negros. Por lo tanto, me tiene que medir, según la regla, es el primario y me tiene que dar más de 10, en ocasiones algunas decenas. Vamos a prender y ahí tenemos. Me está midiendo 47 ohms. Entonces está perfectamente bien el primario, 47 ohms. Me mide más de 10. Y el secundario me va a medir en este momento 0.9 ohms. Yo puedo considerar que efectivamente el secundario, aparte de los colores, me mide menos de 10 ohms y el primario por colores me mide más de 10 ohms. En efecto, me va a medir decenas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo traigo un transformador y mido el secundario? Para que no haya efecto, aquí pongo el secundario, aquí le ponemos el secundario. Ya está sujeto al primario, perdón. Ya está sujeto al primario. Si podemos observar, me está diciendo que está la línea abierta, open line. Significa que la bobina primaria ya se quemó. En algún momento dado, en alguna postura, se abrió la bobina, porque no me está midiendo nada exactamente. Y si nos vamos a la parte del secundario, ahora sí el secundario que viene en colores azul, este sí me mide 0.5 ohms. Así es como puedo también determinar cuál de los dos devanados se ha abierto. El que me mida open line, entonces significa que por algún motivo se quemó y se abrió el devanado y por eso me mide open line. Esa es la característica que podemos empezar a observar dentro de los transformadores con núcleo de hierro laminado. 2. ¿Cuál es la parte importante? Las características técnicas. Vamos para allá. Vamos a quitar por un momento dado los transformadores. Y su nombre lo indica, son transformadores. Transforman la energía que ingresa a una que sale. Otra vez dibujamos nuestro primario, ahora sí ya podemos denominar que es el primario donde entra nuestra energía, el núcleo de hierro o núcleo laminado, y tenemos nuestro secundario. Se supone que la energía que le estoy aplicando es voltaje de corriente alterna y el voltaje que yo espero también es voltaje de corriente alterna. Pero ¿cuál es la relación? Que la potencia del primario tiene que ser la misma potencia que del secundario. Esa es la característica. La energía que está ingresando en el primario tiene que ser exactamente la energía que va a salir en el secundario. Listo. Dentro de lo que era la parte de las fuentes de energía, manejamos dos conceptos. Manejamos voltaje y manejamos corriente. Si nosotros recordamos la potencia, cuando estábamos viendo la pequeña característica de Joule, decíamos que el voltaje primario por la corriente primaria, entonces tienen que ser igual al voltaje secundario por la corriente del secundario. Y esta es una de las características que a nosotros nos va a interesar. ¿Por qué? Porque vamos a despejar la corriente primaria. Entonces aquí le ponemos, despejamos la corriente del primario. Si el voltaje está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la corriente primaria es igual línea de quebrado, voltaje secundario, corriente del secundario sobre el voltaje primario. ¿Por qué es importante esta ecuación? ¿Cuál es el concepto o por qué me interesa mucho este despeje? Por lo siguiente, cuando nosotros vamos a comprar, vamos a adquirir un transformador, siempre lo pedimos por el voltaje secundario y lo pedimos por la corriente secundaria. Entonces, esos datos de antemano yo los conozco.
Voy a la tienda y le digo, deme un transformador de 9 volts 1 ampere. Estos 9 volts 1 ampere, en automático sé que son los voltajes del secundario y la corriente del secundario. Puede ser que vaya a otra tienda y le diga, ¿sabe qué? Deme un transformador de 16 volts 1 ampere. Estos son los datos de compra. Pido el voltaje secundario y pido la corriente del secundario. Vamos a ver el que está quemado. El que está quemado también tiene los mismos datos. Repito, siempre serán los datos del secundario por el cual yo voy a comprar los transformadores. Por lo tanto, estos dos datos yo ya los conozco, son los datos de compra. Pero ¿y el voltaje del primario? Pues bien, nosotros decíamos que en América Latina y en América del Norte los voltajes son diferentes, pero el voltaje de línea para México no hay vuelta de hoja, son 127 volts de corriente alterna. En automático, y aunque yo no diga el voltaje, yo sé que el voltaje del primario pues van a ser los 127 volts. Este es el voltaje del primario. Ahora sí, ya podemos entender por qué el único dato que no aparece o que no encontraríamos sería la corriente del primario. ¿Sí? Efectivamente, la corriente primaria es la que yo necesito porque es el único dato que no puedo conseguir o que no tengo a la mano. Ahí está. Me interesa conocer cuánta corriente circula por el primario. Y esto, a final de cuentas, ¿para qué me interesa? Porque es la corriente que va a pasar por el fusible. Y si conozco la corriente del primario, puedo colocar un fusible que me permita resguardar la integridad de mi transformador, ya sea que en el circuito que estoy alimentando haya un cortocircuito, que se vuelve el fusible por exceso de electrones, o bien si en algún momento dado en la fuente de alimentación, que sería el voltaje de línea, hay un exceso de voltaje, se incrementa la corriente y el fusible tendería a abrirse y va a proteger tanto mi instalación como la parte de mi circuito. Por eso es importante conocer lo que es la corriente del primario. Vamos a hacer un cálculo rápido, vamos a entender cómo funciona la corriente del primario y nos vamos a acercar en cómo se va a calcular el fusible entonces. Voy a borrar esto, no sé si hay alguna pregunta por el momento. No, profe. Vamos bien, entonces vamos a calcular la corriente primaria para determinar el fusible. Lo primero que debemos de considerar es que todos los equipos electrónicos tienen su cable con clavija. Así se simboliza el cable con clavija que va a ir en nuestro contacto de 127 volts. Tenemos un circuito de control, el cual va a ser nuestro interruptor. Y también le vamos a colocar aquí nuestro fusible. Normalmente le ponen como fuse, por el término en inglés. Y después del fusible nosotros vamos a tener lo que es el primario de nuestro transformador. Tenemos el núcleo y tenemos el secundario. Ahora sí, este transformador yo fui a la tienda y lo compré para 15 volts, voltaje secundario, lo pedí para 15 volts y una corriente secundaria de 1.5 amperes. Ese es mi ejemplo. El voltaje primario ya no hay necesidad. Sabemos que es el voltaje de línea y en el voltaje de línea tenemos 127 volts alternos. Ahora sí, calculemos la corriente del primario, que es la que me interesa. Me interesa calcular la corriente del primario porque es la que va a pasar por el fusible. Y entonces decimos que la corriente primaria, según la ecuación que vimos hace un momento, es el voltaje secundario, la corriente secundaria sobre el voltaje primario. Vamos a sustituir los valores. En la parte de arriba sabemos que el voltaje secundario es de 15 volts. La corriente del secundario es de 1.5 amperes. Y
el voltaje primario, aunque no nos lo dan, sabemos que es el voltaje de línea aquí en la República Mexicana. Son 127 volts. Por obvias razones, volts arriba y volts abajo se eliminan y me quedan amperes. Por lo tanto, si yo hago el producto, línea de quebrado, 15 volts por 1.5 amperes, serían la mitad de 15, 7, 5, serían 22.5 amperes. 22.5 amperes sobre 127, porque nosotros ya eliminamos lo que son los voltajes. Arriba multiplica y abajo divide. Solamente para corroborar que serían 15 por 1.5, me da 22.5. Ahora sí, hacemos el cociente y entre 127 volts y me da .177 amperes. Entonces, aquí el resultado del cociente me da 0.177 amperes. Ya calculé la corriente del primario. Observen, por eso se le llama transformador. Lo que estoy perdiendo en voltaje, porque en voltaje son 127 de entrada, estoy perdiendo en voltaje, pero la corriente de entrada es muy pequeña, lo estoy ganando en corriente. Lo que en uno baja, en el otro sube. Así es como trabaja un transformador. Hace la equiparación voltaje-corriente para darme otras proporciones diferentes, dándome el mismo producto. Listo. Ahora, a mí, para el fusible, no me sirve tenerlo en amperes. Hay que hacer la conversión en miliamperes. Por lo tanto, recorro el punto decimal 3 lugares y esto es igual a 177 miliamperes. Listo. ¿Cómo voy a aproximar la parte del fusible? Vamos para allá. Vamos a abrir una página de internet. Vamos a esperar a que abra unos minutos, está un poquito lento el internet. Ya me abrió la página. Nos vamos a ir a donde yo cotizo mis equipos. Yo no trabajo para la tienda, tampoco me pasan nada de dinero, hago la aclaración. A mí me gusta esta página porque a final de cuentas puedo cotizar lo que quiero comprar. Se llama AG Electrónica. Le doy un enter. Está en República de El Salvador, precisamente donde está Sterens a un lado, ahí la tenemos. Y puedo ingresar a AG Electrónica o directamente a la tienda virtual. Nos vamos a la tienda virtual. Anda un poquito lento el internet. Y listo. Aquí me dice que es el catálogo. Me voy a la parte de componentes electrónicos. Me voy a la parte de fusibles. Aquí están los fusibles. Y me dice que accesorios de alta corriente y vamos a comprar los normales, los que son de cristal. Vamos a comprar el europeo de acción rápida y aquí son los miliamperes que me da. Si observan son 100, 125, 160, 200, 250. Esta es la referencia por la cual yo me baso, que van de 50 en 50. 100, aproximadamente 150, 200, 250, 300, puede ser alguno de 350, 400, 500. Esta es la referencia. Como no puedo adivinar aproximadamente de cuánto tiene que ser, porque dependemos mucho de la tienda que los venda, yo por eso le digo que los vamos a aproximar al inmediato superior de 50 en 50 miliamperes para más o menos tener este tipo de características. Y aquí le digo 200 miliamperes y me dice que cuesta aproximadamente 2 pesos con 60 centavos masiva. En simples palabras, cada fusible me cuesta 3 pesos en promedio. Y me dice que hay una existencia de 1894 fusibles, entonces por 5 o 3 que compre, pues no se van a quedar sin fusibles. Por eso me interesa mucho esta página. Y otro motivo importante es que siempre me da el PDF de los componentes que yo compro. Ya no tengo que estarlo buscando en internet, sino que automáticamente me da el PDF y yo puedo saber las características técnicas que más me conciernen de cada uno de los componentes. Repito, no le estoy haciendo propaganda a la empresa, no trabajo para la empresa no me paga algunas regalías por estarle haciendo promoción.
Simplemente yo les digo que bajo mi experiencia dónde compro los componentes semiconductores, porque en automático consigo los datasheet o las hojas de datos de los componentes. Bien, ahora sí, ya puedo cerrar con toda confianza la página y les comentaba, yo para fines prácticos les comento que lo aproximamos, una aproximación al inmediato superior de 50 en 50 miliamperes. Por lo tanto, el primero sería de 100, 150, y como todavía se pasa, entonces voy a subirlo hasta 200 miliamperes. Por lo tanto, el fusible que yo debo de comprar para mi fuente tiene que ser de 200 miliamperes. Listo. ¿Qué pasa si escojo el de 160 o de 150? Como se sobrepasa por 17, 20 miliamperes, o si compran el de 150 se sobrepasa por 27 miliamperes, cada vez que intenten utilizar el 1.5 amperes, se estará quemando a cada rato el fusible y a cada rato el fusible. Ese es el problema si lo bajo, pero no tengo tanto problema si lo subo. Y ahora, bajo cierto criterio, pues no es mucho lo que le estoy subiendo, son 25 miliamperes, que en un momento dado, por ser de acción rápida, pues se va a llegar a abrir muy rápido. Esa es la situación. Por eso es de que esta sección de la corriente del primario ya no le vamos a llamar corriente del primario, le vamos a llamar que es la fórmula para calcular el fusible, pero después de hacer la conversión lo vamos a acercar de 50 en 50, ¿sí?, al inmediato superior. Preguntas o dudas de cómo vamos a calcular el fusible. Lo vamos a repetir un poquito más adelante. De eso no hay inconveniente. No, profe. O tal vez ver otro ejercicio así pequeño. ¿Podemos hacer otro? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Déjenme borrar. De hecho, se va a quedar en YouTube. En unos 20 minutos les comparto esta grabación. Y otra vez, ya nosotros debemos de comprender que necesitamos tener nuestro cable con clavija, nuestro interruptor y nuestro fusible. Normalmente viene con el nombre de fuse, pero es el fusible. Y tenemos nuestro transformador. Tenemos el núcleo y nos vamos con el secundario. Como el secundario son los valores de compra, pues yo voy a decir que tengo, por así decirlo, un voltaje secundario de 9 volts y una corriente secundaria de 1 ampere. Entonces necesito saber de qué valor voy a comprar dicho fusible para que este sistema esté protegido. Ya calculamos entonces la corriente del primario. Más adelante ya no le vamos a llamar corriente primaria, sino vamos a hacer referencia al fusible. Voy a cambiar IP por la parte del fusible. Por lo tanto, voltaje secundario, corriente secundaria sobre el voltaje primario. Aunque no me dan el voltaje primario, sabemos que es el voltaje de línea. Y el voltaje de línea son los 127 que tenemos teóricamente en la República Mexicana. Sustituyo los valores. En la parte de arriba el voltaje son 9 volts y la corriente es 1 ampere. En la parte de abajo son 127 volts. Volts abajo y volts arriba se eliminan. Por lo tanto, aquí tendría 9 por 1, serían 9 amperes dividido entre 127. Hacemos el cociente de 9 entre 127, denme un segundo, 9 entre 127 y me da un total de 0.0708 amperes. Pero decimos que no me interesan los amperes porque los fusibles vienen en miliamperes. Por lo tanto, si nosotros hacemos la conversión, estaríamos hablando de mover el punto decimal 3 lugares. Por lo tanto, tendríamos 70.8 miliamperes. Esta es la corriente que está circulando por el primario. El segundo paso es que si compro el de 50, pues está sobrepasando y se va a estar quemando a cada rato el fusible. Por eso yo lo voy a subir al inmediato superior
y el inmediato superior es el de 100 miliamperes. Si encuentro de 80, qué bueno, pero si no tengo de 80, me voy a la página de AGE Electrónica y veo cuál es el inmediato superior de 70 miliamperes. Por lo tanto, el fusible que yo debo de conseguir es de 100 miliamperes para tener cierta protección dentro de mi transformador. Esa es la manera en la cual nosotros acercamos la corriente del primario a lo que es el fusible. Ahora sí, preguntas o dudas. No, muchas gracias. La que normalmente me suelen hacer es, por ejemplo, y si encuentro un fusible para 70 miliamperes, sí lo puedo poner, es muy poca la diferencia. A mí me preocupa redondearlo al inmediato superior cuando sobrepasa los 50 miliamperes. Si por ejemplo fueran 170 o 270, pues no voy a comprar el de 250, compraría el de 300, porque ya son 20 miliamperes, o sea, ya la cantidad de 20 miliamperes, pues sí implica bastante. Esa es la característica que nosotros tenemos en este tipo de circuitos, en este tipo de elementos. Listo. Bueno, esta no es la única forma en la cual nosotros podemos ver la parte de los transformadores. También tenemos transformadores reductores en lo que es la parte industrial. Sobre todo los que van para la parte industrial, precisamente, hay un elemento que se llama PLC. Y el PLC también, cuando tenemos la alimentación a 220, utilizamos transformadores reductores, precisamente ¿para qué? Para reducir el voltaje de 220 a 127. Vamos a borrar entonces esta sección. Ya para terminar, nosotros tenemos la alimentación en la industria a partir de los fusibles. Fusible 1, línea 1. Fusible 2, línea 2. Fusible 3, porque es un sistema trifásico. Entonces, línea 1, línea 2, o fase 1, fase 2 y fase 3. Aquí tengo el fusible 1, aquí tengo el fusible 2 y aquí tengo el fusible 3. Listo. En la industria nosotros tenemos por lo común 220 volts entre fases. Tenemos 220 volts entre fases. No importa si agarran la 1 y la 2 y la 3 o la 1 y la 3. Siempre serán 220 volts. Y muchos PLCs para cuestiones prácticas utilizan 127. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues bueno, suelen tomar un transformador reductor. ¿Cómo identifico las terminales del transformador? Aquí tienen un borne, aquí tienen otro borne. Vamos a tomarlo de la línea 1 y la línea 2. Aquí a veces le dicen que tienen un puente, así se los indican, o un puente cruzado. Lo importante es que siempre les manejan H1, o sea que es un alto voltaje 1 y un alto voltaje número 2. Esa es la característica, que es alto voltaje a la entrada del transformador. Después tenemos el núcleo y tenemos la parte del secundario. Y el secundario precisamente es el que maneja 127 volts, pero ya lo manejan como X1 y ya lo manejan como X2. Listo. A partir de esta alimentación, claro, no me voy a extender mucho, tenemos el sistema de arranque paro, cerrado, abierto, que son push button, tenemos la bobina, un relevador de control hacia la parte de alimentación. Tenemos el start, tenemos el stop o encendido y apagado y tenemos el enclave. El enclave siempre pertenece al relevador de control en direccionamiento. Y les repito, le ponen un EMI, que es un circuito para la interferencia electromagnética. Así lo conocemos, EMI. Es un dispositivo que le quita la interferencia electromagnética a lo que es mi relevador de control. A veces no en el relevador, pero sí en el PLC. Tenemos otro contacto aquí que pertenece al relevador de control y entonces tenemos el famoso PLC. Y el PLC se puede alimentar con 127 volts y no tenemos ningún inconveniente. Y otra vez, puede ser que también en la parte del PLC coloquen
otro EMI. Lo dibujo en la parte de arriba porque ya no me alcanzó el pizarrón. Para quitarle las interferencias electromagnéticas a nuestro PLC. Esta es la conexión industrial que nosotros tendríamos y que lo veríamos con otro transformador de aislamiento, bueno, no de aislamiento, un transformador reductor. Los bornes que van al alto voltaje se identifican con H y los que van al bajo voltaje como X1 y X2. Bueno, pero como el PLC tiene bastantes conexiones, bastantes tarjetas, tanto de entrada como de salida, puede ser que sea del tipo modular. El gabinete donde está alojado el PLC, aquí vamos a hacerlo así muy tranquilamente. Aquí está nuestro gabinete. Donde entran las líneas de alimentación, donde se encuentra el transformador. Siempre como es un transformador también de alta corriente, van a encontrar una parte metálica donde está aquí el transformador alojado. Y aquí es donde ingresan la parte de conexiones. Repito, el transformador lo encuentran por separado y es un mueble metálico cerca del gabinete donde está alojado internamente nuestro PLC. Así es como lo van a encontrar dentro de la industria. Aquí adentro está la parte de nuestro PLC. Está alojado dentro del gabinete, o rack si le quieren llamar. Y ahora sí, ya tenemos una segunda cuestión donde podemos encontrar lo que es un transformador reductor en la industria para la alimentación precisamente de los PLCs o de algún otro elemento de control que se puedan tener. Ahora sí, preguntas o dudas. No. No hay ninguna.